Cada cuerpo que entra en un crematorio recibe un número. Se registra su nombre, la hora de llegada, el horno asignado y el momento exacto en que sus cenizas son entregadas a la familia. Nada debería perderse. Nada debería confundirse. Y sobre todo, nada debería salir de allí sin quedar anotado. Sin embargo, quienes trabajan en estos lugares aseguran que existen noches en las que los registros dejan de coincidir. Hornos preparados para permanecer vacíos que comienzan a elevar su temperatura, urnas selladas que pesan mucho más de lo normal, y nombres desconocidos que aparecen escritos en documentos que nadie recuerda haber llenado. Los relatos de hoy pertenecen a empleados, técnicos y vigilantes de crematorios que terminaron presenciando situaciones para las que ningún protocolo podía prepararlos. Personas que encontraron huellas cubiertas de ceniza atravesando salas recién limpiadas, que escucharon el intercomunicador activarse desde una cámara sin personal, y que descubrieron objetos intactos entre restos, donde el fuego debía haberlo destruido todo. Algunos abandonaron el trabajo después de una sola experiencia. Otros permanecieron allí durante años, respetando reglas que nunca figuraron en ningún manual. No quedarse frente al horno cuando la puerta se abre sola, no contar las urnas después de medianoche, y jamás responder cuando alguien golpea desde el otro lado del muro térmico, porque un crematorio está diseñado para convertir un cuerpo en cenizas, pero nadie puede asegurar qué ocurre con aquello que acompañaba a esa persona, su miedo, su rabia, su último pensamiento. Quizá el fuego destruya la materia, pero hay cosas que no necesitan un cuerpo para permanecer. Así que escucha con atención, porque después de conocer estas experiencias, tal vez comprendas por qué algunos trabajadores nunca permanecen solos durante el último turno. Y por qué, antes de apagar las luces, revisan 2 veces que todas las puertas estén cerradas, excepto la del horno. Esa prefieren no tocarla cuando escuchan algo respirando adentro. Buenas noches, comunidad de Mr. Horror. Esta historia ocurrió en las afueras de Córdoba, Argentina, dentro de un crematorio privado donde nadie trabajaba controlando los hornos durante el turno nocturno. Su labor consistía en verificar la documentación, acompañar las camillas hasta la cámara de ingreso y comprobar que los mecanismos quedaran apagados después de la última cremación. El edificio tenía 3 hornos y 4 camillas metálicas. Las primeras 3 eran modernas. La cuarta era antigua, pesada y tenía una rueda que chirriaba al moverse. Nadie la utilizaba, pero permanecía estacionada junto al corredor de mantenimiento. Durante su primera semana, el encargado le dio una advertencia extraña. Si la camilla 4 aparece frente al horno, no la cubras con una sábana y no te subas a la balanza. Nadie preguntó por qué podrían ocurrir esas cosas. El hombre respondió que la camilla llevaba muchos años fuera de servicio y que, si se movía, debía llamarlo inmediatamente. Pasaron varios meses sin incidentes, hasta una madrugada de invierno. Habían terminado la última cremación cerca de la 1. Nadie limpió la sala, apagó el sistema automático y verificó que todas las camillas estuvieran en su lugar. Después fue a la oficina para completar unos informes. A la 1:40 escuchó una rueda chirriando en el corredor. El sonido avanzaba lentamente. Nick, pausa. Nick. Nadie salió de la oficina. La camilla 4 estaba detenida frente al horno número 2. No había nadie empujándola. Pensó que el piso podía estar inclinado, pero la camilla había recorrido varios metros y cruzado una puerta cortafuegos. Además, el seguro de las ruedas estaba colocado. La movió hasta su sitio y llamó al encargado. El hombre no respondió. Cuando regresó a la oficina, la camilla comenzó a moverse otra vez. Esta vez nadie observó cómo el seguro se levantaba solo. La rueda giró. La estructura avanzó directamente hacia la balanza industrial utilizada para comprobar el peso de cada traslado. Al quedar encima, la pantalla se encendió, aunque el equipo estaba desconectado. Marcaba 58 kilos con 400 gramos. Nadie sabía que la camilla vacía pesaba 31. Antes de apagar la pantalla, recordó algo que la inquietó todavía más. 58 kilos con 400 gramos era exactamente lo que ella pesaba. Se había subido a esa misma balanza 2 días antes, mientras bromeaba con otro empleado. La puerta del horno se abrió. El sistema automático seguía apagado. Desde el interior llegó una voz: «Falta el traslado». Nadie retrocedió. La camilla abandonó la balanza y avanzó hacia ella. Sobre el metal empezó a formarse una leve hendidura,
como si una persona invisible acabara de acostarse. Entonces apareció una etiqueta atada a uno de los costados. No llevaba ningún nombre, solo decía, empleado no registrado. Nadia corrió hasta la sala de seguridad y revisó las cámaras. En las grabaciones, la camilla no se movía sola. Una figura la empujaba. Era un hombre con uniforme antiguo, casco de mantenimiento y la cara completamente oscura. Caminaba detrás de Nadia desde que ella había comenzado el turno. En una de las cámaras, la figura se inclinó sobre su hombro mientras completaba los informes. En otra, permanecía frente a la balanza, observándola pesarse. La voz volvió a sonar por los altavoces. 58,4, peso confirmado. El mecanismo del horno se activó. Nadia cerró la puerta de seguridad y llamó nuevamente al encargado. Esta vez el hombre respondió. Al escuchar lo ocurrido, le ordenó que buscara un armario metálico dentro del antiguo taller. «No abras el horno», le dijo, «y no permitas que la camilla complete el recorrido». Nadia atravesó el corredor mientras la camilla golpeaba la puerta detrás de ella. Encontró el armario oculto por unas cajas. En el interior había un casco, unas botas, una campera de trabajo y una caja de herramientas cubierta de óxido. Dentro de uno de los bolsillos encontró una credencial antigua. Pertenecía a un empleado llamado Roque Arancibia. El encargado le contó la verdad por teléfono. 30 años atrás, Roque reparaba el sistema de traslado cuando ocurrió un corte eléctrico. Entró en la cámara para liberar una camilla atascada. El dueño del crematorio, creyendo que el trabajo había terminado, reinició la maquinaria desde otra sala. Roque nunca salió. La empresa ocultó el accidente para evitar una investigación. Dijeron que había renunciado y abandonado la ciudad. No hubo velorio, certificado ni registro de cremación. Su familia jamás supo lo ocurrido. La camilla 4 había sido la última que Roque intentó reparar. «¿Por qué muestra mi peso?», preguntó Nadia. «Porque necesita completar el traslado con un empleado registrado», respondió el encargado. «Cada cierto tiempo elige a uno». Nadia miró la credencial. En la parte trasera aparecía el peso de Roque durante su último examen médico. 72 kilos con 600 gramos. La puerta del taller se abolló. La camilla golpeaba desde el otro lado. Nadia comprendió que no debía destruirla. Tenía que devolverle lo que había llevado aquella noche. Colocó sobre la camilla el casco, las botas, la campera y la caja de herramientas. Después añadió varias piezas metálicas hasta que la balanza marcó exactamente 72 kilos con 600 gramos. La hendidura sobre la camilla cambió de forma. Ahora parecía contener el cuerpo de un hombre adulto. La pantalla borró el peso de Nadia. Apareció un mensaje. Traslado original recuperado. La camilla empezó a avanzar hacia el horno. Nadia recordó que Roque había desaparecido porque nunca le permitieron salir. Si repetía el recorrido, solo volvería a encerrarlo. Corrió hacia el panel y cambió manualmente la dirección de los rieles. En lugar de conducir al horno, los desvió hacia la puerta utilizada para retirar los residuos. La camilla se sacudió. La figura de las cámaras apareció frente a ella. Esta vez Nadia pudo verle el rostro. Estaba cubierto por una oscuridad sin rasgos, salvo por dos ojos llenos de una luz rojiza. «El traslado termina en el horno», dijo. «No el tuyo», respondió Nadia. «Vos estabas trabajando». Abrió la puerta exterior. La camilla atravesó el corredor y salió al patio. Al tocar el aire de la madrugada, la forma invisible que descansaba sobre ella se incorporó. El casco cayó al suelo. Durante unos segundos apareció la silueta de Roque, todavía vestido como el día del accidente. Miró hacia el edificio y luego caminó hacia la reja principal. Cada uno de sus pasos dejaba una marca de hollín. Al llegar a la calle desapareció. La camilla quedó completamente vacía. La balanza marcó 31 kilos. El horno se apagó. A la mañana siguiente, Nadia presentó la credencial y obligó al dueño a informar a la familia de Roque. El crematorio reconoció lo ocurrido y la vieja camilla fue retirada del servicio. Nadia renunció pocas semanas después. Años más tarde, recibió una llamada de un empleado nuevo. Habían encontrado otra credencial detrás del mismo armario. Pertenecía a una trabajadora de limpieza desaparecida varios años después que Roque. El muchacho quería saber si Nadia conocía su historia. Antes de responder, ella escuchó una rueda chirriando al otro lado de la llamada. Luego la voz del joven dijo:
La camilla está sobre la balanza. Nadie le preguntó cuánto pesaba. Él tardó unos segundos en contestar. Exactamente lo mismo que yo. La comunicación se cortó. Por eso, cuando un crematorio asegure que una camilla vieja ya no se utiliza, observen si sus ruedas cambian de posición durante la noche. Quizá no esté esperando otro cuerpo. Quizá siga buscando al empleado correcto para completar un traslado que la empresa decidió borrar de sus registros. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Esta historia ocurrió en Toluca, México, dentro de un crematorio privado donde trabajaba una mujer llamada Alondra. Su turno comenzaba al anochecer y terminaba cuando el último horno quedaba frío. Había aprendido a controlar temperaturas, revisar los ciclos y comprobar que ninguna cámara permaneciera encendida después del cierre. El crematorio tenía 2 hornos modernos y uno antiguo que ya no utilizaban. Este último conservaba un temporizador mecánico instalado sobre la pared. Sus números rojos estaban apagados desde hacía años, porque el horno ni siquiera permanecía conectado al suministro de gas. Durante su primera noche, el supervisor le dio una advertencia. Si ese reloj se enciende cuando la cámara está vacía, no dejes que llegue a 0. Alondra preguntó cómo debía detenerlo. No lo sé, respondió el hombre. Nadie ha conseguido hacerlo de la misma forma 2 veces. Ella creyó que intentaba asustarla. Pasaron 4 meses sin que ocurriera nada. Hasta una madrugada de noviembre, cuando terminó la última cremación y quedó sola en el edificio. A las 2:05 escuchó un mecanismo activándose. El temporizador antiguo se había encendido. Marcaba 0:41:0. Los segundos descendían. Alondra revisó el horno. Estaba frío, vacío y desconectado. Intentó apagar el reloj desde el panel, pero los botones no respondieron. También bajó el interruptor general. Todo el edificio quedó a oscuras. El temporizador continuó encendido. 0:49:46. Entonces el sistema de altavoces emitió una interferencia. Una voz femenina anunció: servicio nocturno, persona de sexo femenino, 32 años. Alondra tenía 32. Las luces de emergencia se encendieron. En la sala de despedidas, las sillas comenzaron a moverse solas. Se acomodaron en filas frente a una cortina cerrada, como si una familia estuviera a punto de presenciar una ceremonia. Alondra llamó al supervisor. El hombre respondió con voz somnolienta, pero al escuchar lo del temporizador guardó silencio. «Salí del edificio», ordenó. Alondra corrió hasta la entrada principal. La puerta se abrió, pero detrás no estaba el estacionamiento. Había otro corredor. Era igual al del crematorio, aunque parecía mucho más antiguo. Las paredes estaban manchadas por humo y todas las lámparas emitían una luz rojiza. Al fondo se veía la puerta del horno abandonado. Alondra cerró de inmediato. El supervisor le explicó que el temporizador se había activado 3 veces desde la apertura del lugar. Siempre describía a uno de los empleados presentes. Antes de llegar a 0, el edificio preparaba una ceremonia completa. Acomodaba las sillas, encendía música y cerraba las salidas. En los 2 primeros casos, los trabajadores escaparon rompiendo una ventana. El tercero desapareció. La empresa aseguró que había renunciado. ¿Qué ocurrió realmente?, preguntó Alondra. El temporizador llegó a 0. Desde los altavoces volvió a escucharse la voz. Cabello oscuro, cicatriz pequeña en la mano izquierda. Alondra miró su mano. Tenía esa cicatriz desde niña. El reloj marcaba 34 minutos. Intentó romperlo con una barra de metal. Al golpear el vidrio, todas las sillas de la sala se giraron hacia ella. Aunque estaban vacías, los asientos comenzaron a hundirse como si varias personas acabaran de sentarse. Detrás de la cortina se encendió una luz. Se proyectó la silueta de un ataúd. Alondra retrocedió. El ataúd todavía no estaba allí, pero sus sombras sí. En la oficina encontró antiguos reportes de mantenimiento. En uno se mencionaba que el temporizador no pertenecía al horno. Había sido instalado después de que el crematorio comenzara a funcionar, aunque nadie sabía quién lo colocó. Otro documento contenía una frase escrita a mano. No cuenta el tiempo de cremación, cuenta el tiempo que tarda el edificio en prepararte. El anuncio continuó. Sin familiares presentes. Servicio cerrado. Alondra vivía sola en Toluca. Su familia se encontraba en otro estado. El temporizador ya marcaba 27 minutos. La música de la sala comenzó a sonar. Era una melodía lenta,
ejecutada con un órgano. Desde las sillas surgieron murmullos y llantos apagados. Alondra tomó una cámara portátil y apuntó hacia la sala. En la pantalla sí aparecían los asistentes. Eran hombres y mujeres vestidos de negro, todos con la cabeza inclinada. Sus rostros estaban desenfocados. En la primera fila estaba el empleado desaparecido. Él levantó la cabeza y señaló el horno antiguo. Luego formó dos palabras con los labios: «Cambia la hora». Alondra comprendió que el temporizador no podía detenerse, pero quizá podía alterar aquello que estaba contando. Fue hasta el reloj principal del crematorio y adelantó la hora. No ocurrió nada. Cambió las computadoras, los celulares y el sistema automático. El temporizador siguió descendiendo. Entonces recordó que cada horno tenía un reloj interno que registraba el inicio y el final de los ciclos. El antiguo, aunque desconectado, todavía conservaba una pequeña batería en el panel trasero. Abrió la cubierta. El reloj interno marcaba las 2:05, la misma hora en que comenzó la cuenta. Alondra retiró la batería. El temporizador se detuvo durante un segundo. Después cambió 0013. Había perdido más de 10 minutos. La voz anunció: «Preparación casi completa». Las puertas de la sala se abrieron. Sobre una plataforma apareció un ataúd cerrado. Una placa metálica llevaba grabado el nombre completo de Alondra. La tapa comenzó a levantarse. Dentro no había un cuerpo. Había una versión exacta de la sala donde ella se encontraba. Se veía a sí misma observando el ataúd como una escena repetida dentro de otra. La Alondra que estaba dentro levantó la mirada. Tenía la piel cubierta de hollín. «Cuando llegue a 0, yo salgo y vos entrás», dijo. La verdadera Alondra cerró la tapa de golpe. Comprendió que el edificio no intentaba matarla. Preparaba un reemplazo. La figura del ataúd tomaría su lugar mientras ella quedaría atrapada dentro de aquella ceremonia. Faltaban 9 minutos. El empleado desaparecido volvió a aparecer en la cámara. Esta vez señaló el panel de emergencias utilizado para registrar ciclos interrumpidos. Alondra corrió hasta allí y activó la alarma manual. El sistema le pidió seleccionar un motivo. Eligió: cámara ocupada. Servicio cancelado. El temporizador continuó. 000621. La computadora solicitó identificar al ocupante. Alondra escribió el nombre del trabajador desaparecido, encontrado en los informes antiguos. El edificio se estremeció. Las figuras de las sillas levantaron la cabeza. La voz de los altavoces cambió. Registro anterior localizado. En la cámara portátil, el empleado desaparecido se puso de pie. Caminó hasta el ataúd de Alondra y abrió la tapa. La copia cubierta de hollín intentó salir, pero el hombre la empujó nuevamente hacia el interior. Después entró con ella. El ataúd se cerró. El temporizador llegó a 3 segundos. 3, 2, 1. En lugar de marcar 0, apareció una frase: «Servicio pendiente finalizado». Las luces regresaron, las sillas quedaron vacías, el ataúd desapareció y la entrada principal volvió a mostrar el estacionamiento. Alondra abandonó el edificio sin esperar al supervisor. Renunció esa misma mañana. El viejo horno fue retirado meses después, pero los técnicos no encontraron ningún temporizador conectado a él. Según sus informes, la pared donde Alondra lo había visto estaba completamente lisa. Años más tarde, ella visitó otro crematorio para despedir a un familiar. Mientras esperaba en la sala, escuchó un mecanismo detrás de una pared. Unos números rojos se encendieron sobre la puerta. 000. La voz de los altavoces anunció: «Servicio nocturno. Persona de sexo femenino. 37 años». Alondra tenía 37. Salió de la sala antes de escuchar el resto. Mientras se alejaba, el temporizador continuó descendiendo. Por eso, si alguna vez ven un reloj activarse sobre un horno vacío, no crean que está calculando cuánto durará el siguiente procedimiento. Tal vez el crematorio ya eligió a la próxima persona. Y el tiempo que aparece en la pantalla no indica cuánto falta para que empiece la cremación. Indica cuánto falta para que todo esté preparado para recibirlos. Buenas, Mr. Horror. Espero te llegue mi historia. Esta historia ocurrió en un crematorio ubicado en las afueras de Montevideo, Uruguay, y la vivió Luciana, una empleada encargada de recibir los servicios nocturnos y controlar que nadie dejara objetos prohibidos dentro de los ataúdes antes de ingresar a los hornos. Aquella noche debían cremar a Eloy Santoro,
un antiguo percusionista que había tocado durante años en pequeños teatros y celebraciones populares. La familia organizó una despedida privada y llevó uno de sus viejos tamboriles, pero Luciana les explicó que el instrumento no podía entrar en la cámara. La hija del fallecido aceptó dejarlo junto a la sala. Antes de marcharse, hizo una petición extraña. Cuando comience el procedimiento, no permitan que el lugar quede completamente en silencio. Mi padre decía que el silencio era la única cosa que no sabía acompañar. Luciana pensó que se trataba de una frase sentimental. Colocó música suave en los altavoces y acompañó el ataúd hasta el horno número 1. Cuando el mecanismo cerró la compuerta, el tamboril sonó desde la sala vacía. Un solo golpe. ¡Tum! Luciana miró las cámaras. No había nadie cerca del instrumento. El horno encendió los quemadores. El tambor respondió con otro golpe. ¡Tum! Durante los primeros minutos, el sonido se repitió a intervalos regulares. Luciana llamó a su compañero Rómulo, que revisaba documentos en la oficina. Él creyó que la madera se estaba contrayendo por la temperatura, pero el tamboril se encontraba lejos del horno y no había nadie tocándolo. Entonces Luciana notó algo peor. La luz roja del panel parpadeaba siguiendo el mismo ritmo. ¡Tum! La ventilación se detenía y volvía a arrancar. ¡Tum! Incluso el segundero del reloj avanzaba solamente cuando sonaba el tambor. Luciana apoyó 2 dedos sobre su cuello. Su pulso coincidía exactamente con los golpes. Rómulo comprobó el suyo. También estaba sincronizado. Intentaron detener la música de los altavoces, pero el sistema no respondió. La melodía fue desapareciendo poco a poco hasta que solo quedó el tambor. ¡Tum! ¡Tum! El ritmo empezó a acelerarse. Luciana sintió que el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. Rómulo se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. En la sala de espera todavía permanecían 3 familiares del fallecido. Los encontraron sentados, inmóviles, con las manos sobre el pecho. Todos tenían el mismo pulso. El tamboril ya no estaba apoyado junto a la pared. Se encontraba en medio de la sala. Cada golpe hundía ligeramente el cuero, como si una mano invisible lo tocara desde el interior. Rómulo intentó sujetarlo. Al acercarse, recibió un golpe seco en el pecho y cayó al suelo. No había nada frente a él, pero su camisa quedó marcada con la forma circular de una baqueta. Desde el horno llegó una serie de golpes. No provenían de la puerta. Venían de dentro de las paredes metálicas. El cuerpo de Eloy no estaba golpeando. Era la propia cámara, vibrando como un instrumento. Luciana corrió hasta el panel y apagó los quemadores. El ritmo continuó. Cortó la electricidad general. Las luces se extinguieron, pero el tambor siguió tocando en la oscuridad. ¡Tum! 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 Cada vez más rápido. Uno de los familiares se desmayó. Su corazón no se detuvo. Continuó latiendo al ritmo del tambor, aunque estaba inconsciente. Rómulo recordó entonces un incidente ocurrido muchos años atrás. Antes de la remodelación, otro músico había sido cremado en el mismo horno. Durante el procedimiento, varios empleados escucharon una melodía saliendo del sistema de ventilación. Uno de ellos intentó apagarlo todo de golpe. Cuando el sonido terminó, su corazón también se detuvo. «No podemos silenciarlo», dijo Rómulo. «Si el ritmo para mientras seguimos siguiéndolo, nosotros también paramos». Luciana comprendió que tenían que romper la sincronización sin detener el sonido. Buscó objetos para producir otro ritmo. Golpeó una bandeja metálica contra el suelo, pero después de pocos segundos sus brazos comenzaron a moverse solos, adaptándose al compás del tambor. Uno de los familiares trató de cantar. Su voz también terminó siguiendo la misma cadencia. Todo sonido dentro del crematorio era absorbido por aquel ritmo. El panel de temperatura volvió a encenderse. En lugar de números, apareció una línea que subía y bajaba como un electrocardiograma. Cada golpe formaba un pico. De pronto apareció una segunda línea, mucho más lenta. Luciana comprendió que pertenecía a Eloy. Aunque estaba dentro de la cámara y el procedimiento había comenzado, algo seguía marcando su pulso. El tambor no intentaba revivirlo. Intentaba obligar a todos los presentes a prestarle suficientes latidos para completar su última interpretación. Rómulo encontró entre las pertenencias del fallecido una pequeña libreta. Había anotaciones musicales, fechas de presentaciones y una frase repetida varias veces. El último ritmo debe terminar diferente de cómo empezó. Luciana entendió lo que debían hacer.
No necesitaban vencer el compás con otro sonido, tenían que introducir un latido imposible de repetir. Corrió hasta el sistema de alarma contra incendios y activó manualmente varias señales. Primero sonó una sirena continua, luego una campana irregular, y por último, el mecanismo defectuoso de una puerta que golpeaba sin mantener un intervalo fijo. El tambor intentó ordenar los sonidos. Por unos segundos lo consiguió. Después la puerta falló y produjo 3 golpes rápidos, uno lento y 2 incompletos. El ritmo del tambor vaciló. Luciana sintió que su corazón daba un salto fuera del compás. Rómulo golpeó 2 tuberías de diferente tamaño. Los familiares comenzaron a palmear de manera desordenada. No intentaban crear música. Hacían ruido sin estructura, evitando repetir cualquier secuencia. El crematorio entero se llenó de golpes irregulares. El tamboril respondió con violencia. Tum tum. Pausa. Tum. Tum tum tum. Ya no podía controlar todos los sonidos. En el panel, las líneas de los corazones empezaron a separarse. Cada persona recuperó su propio pulso. Desde el horno surgió un último golpe, tan fuerte que la compuerta se abolló hacia afuera. Después, silencio. Luciana se llevó una mano al pecho. Su corazón seguía latiendo. El tamboril cayó de costado. El cuero se había rasgado desde adentro. Sobre la madera aparecieron varias marcas de dedos, como si muchas personas hubieran intentado salir golpeando. Cuando el horno terminó de enfriarse, revisaron la cámara. No encontraron nada fuera de lo normal, salvo una baqueta pequeña y ennegrecida que nadie había colocado dentro del ataúd. La hija de Eloy regresó al amanecer. Al enterarse de lo ocurrido, confesó que su padre había sufrido durante años una obsesión extraña. Afirmaba escuchar ritmos dentro de las paredes y decía que cada persona tenía un compás secreto. En sus últimos días prometió que, cuando muriera, realizaría una última presentación con todos los corazones que estuvieran cerca. La familia creyó que deliraba. El tamboril fue enterrado en un terreno alejado y el horno número 1 dejó de utilizarse. Luciana renunció poco después. Meses más tarde asistió a un espectáculo callejero. Uno de los músicos llevaba un tamboril antiguo con una rotura cosida en el cuero. Cuando comenzó a tocar, Luciana reconoció el ritmo. Tum, pausa, tum. Su corazón respondió antes de que pudiera alejarse. Observó a las personas reunidas alrededor. Todas respiraban al mismo tiempo. El músico levantó las baquetas y sonrió. Esta última canción, anunció, me la enseñó un hombre llamado Eloy. Luciana salió corriendo antes del primer golpe. Por eso, si durante una cremación escuchan música cuando no hay instrumentos cerca, no intenten seguir el ritmo con las manos ni con los pies. Primero revisen su pulso, porque algunos músicos no necesitan regresar con un cuerpo. Les basta con conseguir que suficientes corazones continúen tocando por ellos. Un saludo nocturno para toda la comunidad. Esta historia ocurrió en las afueras de Santiago de Chile, dentro de un crematorio donde Verónica trabajaba supervisando los procedimientos del turno de madrugada. Llevaba casi 4 años allí y conocía cada sonido del edificio, el encendido de los quemadores, el movimiento de las compuertas y la vibración de los extractores. Por eso supo inmediatamente que algo no estaba bien cuando el horno número 3 comenzó a cubrirse de escarcha. Aquella cámara llevaba meses sin utilizarse debido a fallas en el sensor de temperatura. Esa noche tuvieron que activarla porque los otros hornos estaban ocupados y una familia había pedido que el procedimiento terminara antes del amanecer. El cuerpo pertenecía a una mujer llamada Inés Villagrán, fallecida a los 79 años. No tenía hijos ni familiares cercanos. La despedida fue breve y solo asistieron 2 antiguas vecinas. Antes de marcharse, una de ellas le dijo a Verónica: Inés le tenía mucho miedo al fuego. Si escucha que golpea, no crea que es ella. Verónica consideró que la mujer estaba afectada por el dolor. Revisó la identificación, inició el procedimiento y cerró la compuerta. Los quemadores se encendieron con normalidad. La temperatura comenzó a subir. 200 grados, 400, 650. Entonces el panel emitió un pitido. La temperatura cayó a 300, después a 100. En menos de un minuto marcó 0 grados. Verónica pensó que el sensor estaba averiado.
pero el exterior del horno comenzó a blanquearse. Una capa de hielo cubrió los bordes de la compuerta y se extendió por el suelo. El horno seguía encendido. Aún así, la sala estaba cada vez más fría. Su compañero, Benjamín, cerró la válvula de gas y buscó el manual de emergencia. Mientras revisaban los controles, algo golpeó desde el interior. 3 veces. Verónica recordó la advertencia de la vecina. No abrió. Los golpes se repitieron, ahora desde la pared situada detrás del horno. Luego aparecieron en las tuberías, como si alguien caminara por dentro del sistema de ventilación. La pantalla descendió hasta marcar 12 grados bajo cero. Las luces parpadearon. En el vidrio de la puerta de seguridad se formó una frase con escarcha. No la dejen sola. Benjamín quiso llamar al supervisor, pero su teléfono no tenía señal. Verónica revisó la cámara interna del horno. En la pantalla se veía la camilla dentro de la cámara. El cuerpo de Inés continuaba acostado, pero no estaba solo. Alrededor había varias figuras de pie, cubiertas por una capa blanca. Parecían personas congeladas observando el procedimiento. Algunas llevaban batas antiguas, otras estaban envueltas en sábanas. Una de ellas se acercó a la cámara. No tenía ojos. En lugar de boca mostraba una grieta llena de hielo. Verónica apagó el monitor. El frío avanzó hacia el resto del edificio. Las puertas quedaron selladas por la escarcha y el agua de las tuberías se congeló. Desde la sala de despedidas comenzaron a escucharse sillas arrastrándose. Cuando fueron a revisar, encontraron a varias figuras sentadas en las filas. No eran personas reales, eran formas humanas hechas de hielo fino, transparentes y vacías por dentro. Todas miraban hacia el horno número 3. Una silla permanecía libre. Sobre el respaldo apareció el nombre de Verónica. Benjamín intentó romper una ventana para salir, pero cada golpe hacía que el hielo creciera. Del interior de las figuras surgieron susurros. Falta una. Siempre falta una. Que espere con nosotros. Verónica regresó a la oficina y buscó los planos del edificio. Descubrió que, antes de convertirse en crematorio, el lugar había funcionado como una instalación donde conservaban cuerpos sin identificar mientras esperaban que alguien los reclamara. La cámara frigorífica se encontraba exactamente donde después construyeron el horno número 3. Según un registro antiguo, durante una falla eléctrica se descongelaron varios cuerpos. La empresa trasladó algunos, pero otros nunca aparecieron en la documentación. La sala fue clausurada y años más tarde levantaron el crematorio sobre ella. En el margen de uno de los planos había una anotación. La cámara no conserva cuerpos, conserva la espera. Verónica comprendió lo que estaba ocurriendo. Las figuras no querían escapar, querían compañía. Habían permanecido durante años esperando que alguien llegara a reconocerlas. Cuando ingresaba al horno una persona sin familiares, la antigua cámara despertaba. La consideraba una de ellas e intentaba conservarla antes de que el fuego eliminara su cuerpo. Inés había llegado prácticamente sola. Por eso el lugar la reclamaba. La escarcha cubrió las manos de Verónica. Sus dedos comenzaron a entumecerse. Benjamín trató de ayudarla, pero una de las figuras de hielo se levantó de la silla y caminó hacia ellos. Dentro de su pecho se veía una etiqueta amarillenta. No tenía nombre, solo un número. Verónica recordó que las 2 vecinas de Inés todavía podían estar cerca. Consiguió señal junto a una ventana y llamó al número registrado en la documentación. Una de ellas respondió. Verónica le pidió que regresara y trajera cualquier objeto que demostrara que alguien había conocido realmente a Inés. La mujer llegó pocos minutos después acompañada por la otra vecina. Llevaban un álbum, una taza azul y una bufanda tejida por la fallecida. No pudieron entrar porque las puertas estaban congeladas. Dejaron los objetos frente a una ventana lateral. Verónica rompió el vidrio desde dentro y los recogió. Colocó la fotografía principal sobre la puerta del horno. Mostraba a Inés riendo durante una celebración de barrio, rodeada de personas. Después apoyó la taza y la bufanda junto a la compuerta. Ella no está esperando que la reconozcan, dijo. Alguien sabe quién fue. Las figuras se detuvieron. El hielo de la cámara empezó a agrietarse. Desde el interior llegó un golpe diferente. No era desesperado. Parecía una despedida. La pantalla subió a 5 grados bajo cero. Luego a 0. Las figuras de la sala comenzaron a derretirse lentamente. El agua corrió por el suelo hasta un desagüe antiguo situado debajo del horno, pero la figura sin rostro continuó frente a Verónica.
Extendió una mano helada y señaló la silla con su nombre. Ella tomó una hoja del registro y escribió los números visibles dentro de las figuras. Después colocó el papel junto al álbum de Inés. «No sé quiénes fueron», dijo, «pero sé que estuvieron aquí». La figura bajó el brazo. La silla vacía se quebró. El hielo desapareció de las paredes y la temperatura del horno volvió a subir. El procedimiento de Inés pudo completarse sin nuevos incidentes. A la mañana siguiente, el dueño ordenó clausurar definitivamente el horno número 3. Durante las obras encontraron detrás de la cámara una pared hueca. Dentro había etiquetas metálicas, trozos de ropa y documentos pertenecientes a varios cuerpos nunca identificados. No encontraron restos humanos. Verónica renunció poco después. Años más tarde asistió a la cremación de una antigua compañera. Todo transcurrió con normalidad hasta que el horno alcanzó los 600 grados. La pantalla comenzó a descender. Sobre la compuerta apareció una capa delgada de escarcha. Alguien escribió desde el otro lado: «Volvimos a quedarnos solos». Verónica no esperó a que aparecieran las figuras. Buscó a la familia de la fallecida y les pidió que se acercaran al horno, dijeran su nombre y contaran en voz alta algo verdadero sobre ella. La escarcha se derritió. Por eso, si durante una cremación el horno comienza a enfriarse en lugar de calentarse, no abran la compuerta. Tal vez el cuerpo no esté intentando escapar del fuego. Tal vez quienes nunca fueron reclamados estén tratando de conservarlo, para que la espera eterna no vuelva a encontrarlos solos. Buenas tardes, comunidad. Esta historia ocurrió en un crematorio ubicado en las afueras de San Lorenzo, Paraguay, y la vivió Fátima, una empleada encargada de comprobar identidades, revisar los ataúdes y controlar la cámara durante el turno nocturno. Había presenciado fallas mecánicas y cortes eléctricos, pero nunca había visto un horno devolver algo que no hubiera sido introducido en él. Aquella noche recibieron el cuerpo de Celina Argaña, una mujer de 76 años que había vivido sola. Solo asistió un sobrino, quien se mostró nervioso desde que llegó. Antes de marcharse, le hizo una petición a Fátima. «No permitan que entre con ningún objeto personal». Fátima le explicó que esa era la norma. Revisó el ataúd y confirmó que no había joyas, fotografías ni elementos metálicos. Celina llevaba un vestido sencillo y tenía las manos vacías. «Tiene que irse sin nada», insistió el sobrino. «Si el fuego descubre que todavía le falta algo, lo va a buscar afuera». Fátima pensó que hablaba desde el dolor. Cerró el ataúd y lo trasladó junto con su compañero Eber hasta el horno número 2. El procedimiento comenzó a las 12:20. Durante la primera media hora todo funcionó con normalidad. Después, la bandeja inferior utilizada para recoger residuos metálicos se abrió sola. Algo cayó sobre ella. Era un anillo de bodas. No estaba quemado ni deformado. Eber lo reconoció inmediatamente. Era idéntico al que llevaba en la mano izquierda, incluso tenía grabada la fecha de su casamiento. Se miró el dedo. Su anillo continuaba allí. Fátima comparó ambas piezas. Eran exactamente iguales. «Alguien debió dejarlo de un procedimiento anterior», dijo Eber. Pero la bandeja había sido limpiada antes de comenzar. El horno produjo un golpe profundo. La copia del anillo empezó a calentarse. Al mismo tiempo, la alianza que Eber llevaba puesta se volvió negra. Él intentó quitársela, pero el metal se había ajustado a su dedo. En el monitor interno apareció una imagen que no correspondía a la cámara. Mostraba la casa de Eber. Su esposa dormía en la habitación mientras una figura oscura permanecía de pie junto a la cama. La copia del anillo se agrietó. Eber cayó de rodillas sujetándose el pecho. Fátima tomó la pieza con una pinza y la arrojó dentro del horno. En cuanto cruzó la compuerta, la imagen desapareció. El anillo original recuperó su color y Eber pudo respirar. La bandeja volvió a abrirse. Esta vez cayó una llave. Fátima la reconoció antes de tocarla. Era la llave de su departamento. Tenía la misma cinta verde y la misma pequeña bolladura junto a los dientes. Buscó dentro de su bolsillo. La original seguía allí. El monitor cambió de imagen. Ahora mostraba el pasillo de su edificio. La puerta de su departamento estaba abierta. Desde el interior salía una luz rojiza. Algo caminaba por las habitaciones, revisando cada rincón como si buscara a la dueña. Fátima arrojó la copia al horno. La visión terminó. Comprendieron que aquellas cosas no eran simples duplicados.
El horno estaba tomando los objetos que vinculaban a cada persona con su vida. El anillo conectaba a Ever con su esposa. La llave conectaba a Fátima con su hogar. Mientras las copias permanecieran fuera de la cámara, algo podía seguir esas conexiones. Ever llamó al sobrino de Selina y le exigió una explicación. El hombre confesó que su tía había trabajado durante años comprando objetos usados en mercados y remates. No buscaba cosas valiosas. Prefería pertenencias muy personales: llaves, medallas, fotografías, anillos y juguetes. Selina aseguraba que los objetos recordaban mejor a sus dueños que las propias personas. Cuando enfermó, comenzó a decir que no quería morir vacía. Según ella, si entraba al fuego sin ninguna pertenencia, el horno le entregaría aquello que los vivos valoraban más. Por eso les pedí que no colocaran nada con ella, dijo el sobrino. Eso es exactamente lo que está provocando esto, respondió Fátima. Entró con las manos vacías y ahora está tomando cosas de nosotros. Antes de que pudieran continuar, un tercer objeto cayó en la bandeja. Era una pequeña pulsera roja. Fátima no la reconoció, Ever tampoco. Entonces escucharon un llanto en la sala de espera. El sobrino de Selina había regresado sin avisar. Estaba acompañado por su hija pequeña. La niña miraba su muñeca. Allí llevaba una pulsera idéntica. La copia empezó a calentarse. En el monitor apareció el interior de un automóvil estacionado. La niña estaba sentada sola en el asiento trasero mientras alguien golpeaba el vidrio desde afuera. Fátima arrojó la pulsera dentro del horno. El sobrino tomó a su hija y trató de abandonar el edificio, pero las puertas automáticas no se abrieron. El sistema mostraba un mensaje que ninguno había visto antes: inventario incompleto. Del interior de la cámara llegaron varios golpes. No parecían producidos por el cuerpo. Sonaban como cajones abriéndose y cerrándose. Después comenzaron a caer objetos sin detenerse. Una billetera, un rosario, un reloj, un teléfono y una fotografía familiar. Cada uno pertenecía a alguna persona dentro del crematorio. Los objetos originales empezaron a oscurecerse. Ever y Fátima los devolvían a la cámara con pinzas, pero la bandeja continuaba llenándose. El fuego no quería una sola pertenencia. Intentaba construir una colección completa para Selina. El sobrino recordó algo que ella repetía durante sus últimos días. Decía que el fuego no podía robarle nada a una persona que ya tuviera algo propio entre las llamas. Fátima pensó en la revisión del ataúd. Selina había entrado sin joyas ni recuerdos, pero existía un objeto que realmente le pertenecía: la placa metálica de identificación. La habían retirado antes del procedimiento y estaba guardada en la oficina para completar los registros. Fátima corrió a buscarla. Mientras avanzaba por el corredor, las luces mostraban una sombra siguiéndola. No era su propia silueta. Era la de una anciana cargando bolsas llenas de objetos. Encontró la placa dentro de un sobre. Tenía grabados el nombre completo de Selina y su número de registro. Cuando regresó, el horno había apagado sus llamas. La compuerta estaba abierta. Dentro de la cámara, Selina permanecía sentada. No estaba intacta, pero tampoco parecía un cuerpo real. Su figura estaba formada por llaves, anillos, fotografías y pequeños objetos unidos entre sí. Extendió una mano hacia Fátima. «Me falta uno», dijo con muchas voces. En la bandeja apareció la credencial laboral de Fátima. La original desapareció de su uniforme. Su cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia la compuerta. No por una fuerza visible, sino como si el horno la hubiera reconocido como parte de su inventario. Fátima lanzó la placa de Selina al interior. La figura se detuvo. Todos los objetos que formaban su cuerpo cayeron al suelo. La anciana miró la pequeña placa con su nombre y cerró los dedos alrededor de ella. «Esto es suyo», dijo Fátima. «Váyase con lo único que realmente le pertenece». La compuerta se cerró. Las llamas regresaron. Los objetos duplicados se deshicieron dentro de la cámara y los originales recuperaron su estado normal. Las puertas del crematorio se abrieron y el mensaje del sistema desapareció. El procedimiento terminó al amanecer. La familia recibió los restos de Selina, pero dentro de la urna encontraron la placa metálica completamente intacta. El sobrino decidió enterrarla aparte y no conservar ningún objeto de su tía. Fátima siguió trabajando allí, aunque desde aquella noche exigía que cada persona ingresara al horno con su identificación correspondiente.
no por una cuestión administrativa, sino para que el fuego supiera exactamente a quién pertenecía lo que estaba recibiendo. Meses después, encontró una llave dentro de la bandeja del horno número 2. Era otra copia de la llave de su departamento. Esta vez llevaba una etiqueta atada con hilo negro. Decía, propiedad de Celina Argaña. Devolver cuando la casa quede vacía. Fátima se mudó esa misma semana. Por eso, cuando un horno devuelve un objeto que ustedes todavía llevan encima, no lo guarden como recuerdo ni intenten descubrir cómo apareció. Devuélvanlo inmediatamente, porque quizá no sea una copia. Tal vez sea la manera en que alguien muerto está demostrando que ya considera esa pertenencia y todo lo conectado a ella como parte de su herencia.